bienvenidas a este tiempo para meditar y para pasar el mejor tiempo del día. Si no es que ya muchas o quienes escuchen este video ya han pasado un tiempo especial en la presencia de Dios. Ya buscaron ese momento, ya buscamos ese momento de estar conectadas en la presencia. Hoy voy a compartir una palabra que está en el libro de Samuel. Y todo el contexto de lo que quiero compartir es algo tan fuerte, algo tan fuerte. Yo de verdad estoy maravillada, impactada de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros todo este tiempo, aún en medio de tantas situaciones que solemos vivir día a día. Y hoy estaba meditando y esta palabra me, me impactó, me edificó mucho porque yo le he pedido al Espíritu Santo una cosa, su presencia. Y es un tema que tenemos la familia Dávila, mi papá, mi mamá, o sea, es una petición, es que nunca volvamos atrás, que nuestra vida esté siempre delante del Señor, que nunca nos apartemos de su presencia. Y así puse hoy en mis notas esta meditación. Esta meditación de hoy se llama Sin Presencia. Y lo voy a explicar. Yo quería ponerle un título, ¿verdad? Porque luego hay momentos donde toca compartir algo y cuando le pones alguna nota, algún título a tus notas, puedes agarrarlo rápido para seguirlo compartiendo. Y en el libro de Samuel, pues es una historia, es fascinante, es una de las historias más motivantes para mí, porque David, cuando hablas de David, estás hablando de un personaje sumamente importante en la palabra de Dios, sumamente importante. Y yo quiero compartir varias escrituras acerca de David, acerca de Saúl, es una historia tan conocida, pero bien lo hemos dicho, cada vez que meditamos y lo volvemos a leer, viene a nuestro corazón más revelación y te puedes quedar. Yo decía, ay, estoy leyendo Ezequiel, pero dije, no, me voy a venir a Samuel, porque todo es para mí. Cuando tú tomas la palabra y la empiezas a meditar, pues todo lo podemos aplicar. Por eso es tan fascinante la palabra de Dios, porque está vigente. Esto nunca va a pasar. El cielo y la tierra sí, pero su palabra no. Y haciendo un poco de contexto, cuando quiero hablar un poco acerca de la importancia de la presencia de Dios. De hecho, la presencia de Dios es un principio de reino, es un principio de vida. La presencia de Dios es todo. Aquel que está sin la presencia de Dios, no sé cómo, no sé cómo. No, a mí no me enseñaron a vivir sin la presencia de Dios. Yo no sé cómo haría, no sé. No me enseñaron, no me interesa. La verdad, no estoy interesada en saber qué es vivir sin la presencia de Dios. No es algo que me interese. Al contrario, yo anhelo más y más su presencia, pero esa presencia vivificante, esa presencia del Pentecostés, esa presencia de la tumba vacía, esa es la presencia que yo quiero, esa presencia de poner la mejilla, de amar a tus enemigos. Wow, eso es traer presencia. Yo hablaba, ¿verdad? De portar la gloria de Dios. Pero estos capítulos están tan especiales. Hay tanto que meditar en versos en esta tarde. El contexto de lo que voy a compartir está en la parte y en el tiempo donde pues Saúl fue el primer rey, ¿verdad? Y de Israel. Y Saúl estuvo, de todos los años que estuvo frente a su don, a su asignación. Es increíble cuando leas la palabra en toda esta parte, que él estuvo 38 años haciendo lo que tenía que hacer sin presencia. Y ahí fue donde captó mi atención todo esto. Porque hay tanto que hablar de Saúl.
hay tanto que decir de David y la relación y su mejor amigo Jonathan, el hijo de Saúl, y la hija, y todo ese tema. Hay mucho que decir de ellos, pero yo empecé a poner atención como el primer rey de Israel, porque pues el pueblo ya no quería jueces, ahora querían reyes. Y el primer rey que fue asignado y fue puesto en esa posición, tenía todo menos carácter. Ya he hablado del carácter, pero como es algo que estoy anhelando, que se ha formado en mi vida, pues lo voy a seguir estudiando y compartiendo. Que uno, porque me queda muy claro la palabra donde dice que los dones son irrevocables. O sea, los dones, las asignaciones, eso es irrevocable. O sea, lo que Dios te da como un don, ahí está. Ahí siempre va a estar. Pero yo he conocido tantas personas con los dones, sin carácter, y como yo anhelo dones, y Dios me ha dado dones, yo quiero ser muy entendida qué hacer también con los dones. Pero en este tiempo me llama más la atención formar carácter, porque un don, una asignación, algo que tú tengas, que tú hagas, es más, una maternidad, un matrimonio, un trabajo, solo porque seamos talentosos, pero sin carácter. Pasaron cosas muy interesantes con hombres de la palabra que eran talentosos y tenían dones y llamado, escogencia, pero no desarrollaron carácter, que no voy a hablar de eso. Pero Saúl, en su historia del rey Saúl, dentro de todos los errores que él cometió, hay un versículo eh, donde, donde dije, wow, esto es real. Esto es real. Aparte de contristar al Espíritu de Dios, hay cosas, yo leí en la palabra donde Dios se enojó y se fue y los dejó ahí en el desierto. He leído cosas que yo sé que Dios es bueno, pero hoy por hoy, como eso está tan claro y yo soy un ejemplo vivo de que Dios es bueno y misericordioso, también quiero plantarme en esa parte de defender la integridad de mi Dios, el Dios que es bueno, porque pareciera que en este tiempo aún no estoy hablando de los que están llegando. La Biblia dice a los que recién llegan a los caminos, que empiezan a entender el mensaje del Evangelio, les dice el Señor, tranquilo. Si tú fuiste llamado siendo esclavo, en cuanto de ti dependa, sé libre. Esta palabra no es para ellos. Esta palabra es para los que tenemos ya más tiempo, los que ya tenemos mucho conocimiento, los que ya tenemos bastante en este camino del Señor y que llega un momento donde ves ejemplos en la palabra y dices, ¿será que yo puedo aprender esta tarde de Saúl, de David, de lo que significa eh, la justicia de Dios también? Y que llega, o sea, dice la palabra que el Señor es lento para la ira, pero no dice que la ira no va a llegar, que la ira de Dios no va a llegar. No hay un versículo. Al contrario, Apocalipsis, o sea, está impresionante. Daniel, Isaías, Ezequiel, o sea, cómo Dios va a venir como un león a destruir a sus enemigos. Y no va a ser diplomáticamente. O sea, él va a venir a destruirlos con la espada de su boca. Va a haber tanta sangre derramada de los enemigos que si no tuviéramos la revelación de esta palabra diríamos, ¿cómo? Pero Dios es bueno. Ahorita es la gracia, decía mi mamá. Hoy es el día de aprovechar la gracia y de estar a cuentas y de estar bien con el Señor. Porque los de repente son en un abrir y cerrar de ojos. Y yo veo en la vida de Saúl un hombre que estuvo 40 años, ¿verdad? De los 40, 38 años estuvo sin presencia. Realmente
sin presencia. Vamos a ir meditando este asunto. Velo meditando en tu corazón. Yo siempre les digo, tengo 30 y pico de años. Y a veces lo he dicho, yo creo que mi conversión real, ha sido hace muy pocos años. No hace 30 y pico de años, sino... Ay, se le desconectó. En lo más emocionante, vamos a esperar un momentito. Ahí está. Dice que, ay, sacó de la reunión. Mira, Satanás. Ok, vamos de nuevo, ¿ok? Espero que me estén escuchando. Creo que ya entré otra vez a la conferencia. Estamos Sí, en el sí, punto, sí, te oímos. sí, ok, estamos en el punto de Saúl. Y estábamos leyendo, y vamos a leer la parte donde dice en 1 Samuel 16, versículo 14. Dice, ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Y el Señor envió un espíritu atormentador. Entonces, sí es verdad que los escogidos, la gente de dones, la gente de asignaciones, puede estar haciendo su labor. Una persona que va a la iglesia y que ya recibió a Cristo, sí puede suceder que en algún momento el Espíritu de Dios se aparte de tu vida. Aquí dice, y cuando pone a Saúl como ejemplo, pues no estamos hablando de, sino que fue el primer rey de Israel. Entonces fue una persona importante en los planes de Dios. Fue muy importante lo que sucedió en el pueblo en estos años. Y aquí dice que ya el Espíritu del Señor ya se había apartado, ¿ok? Ya no estaba con Saúl. ¿Qué te puede hacer pensar que a ti y a mí en algún momento no nos vaya a suceder eso? Haciendo la obra de Dios. Les decía ahorita antes de que se cortara. 30 y pico de años. Más de 30 años cantando, ministrando, haciendo la labor. Pudiera ser. Y es como importante pensar esto esta tarde. Que hay momentos donde realmente estamos sin la presencia de Dios. Que no está el Espíritu, que el Espíritu se va, se aparta. Aquí dice que se fue. Y aquí hay una respuesta a estas preguntas que a veces, no, porque los hijos de Dios no podemos estar influenciados por demonios. Esta revelación que me vino hoy fue tan clara. No fue un tema de ponerme a estudiar y a ver comentaristas no bíblicos. El Espíritu Santo me dijo, es que es tan sencillo, Erika. Es tan sencillo. Cuando sale Dios de un lugar, ¿quién entra? Cuando no hay presencia de Dios, es como muy romántico. Hoy lo hablo porque así me lo está revelando a mí el Señor, a mí. Cuando el Señor sale de la vida, cuando el Espíritu de Dios sale de alguien, ¿quién entra? Porque no puede quedarse ese lugar vacío. La Biblia dice que cuando el Espíritu regresó y vio que la casa estaba vacía, fue por 7 espíritus más. Entonces dije, wow, como que hoy voy a aprender algo muy fundamental en este tiempo. ¿Por qué en este tiempo? Y de verdad que este tiempo es para hablar verdades, para compartir la palabra nada más, para ya no opinar tanto nuestro razonamiento y lo que aún el pan viejo, la revelación pasada, las glorias pasadas, sino lo que Dios está hablando ahorita. Porque estamos colapsando. O sea, no hay día que Zacatecas no tenga malas noticias. Desde choques
ha habido un espíritu de accidente en estas semanas, choques y choques y desgracias y choques y choques y choques por todos lados, balaceras, que ya colgaron a uno acá, que ya lo colgaron acá. Entonces, pues, esa parte motivacional no va a dar poder y autoridad a los que necesitan el mensaje. ¿Qué vamos a ir a predicarles a todas esas personas? ¿Cómo vamos a entrar a la zona de guerra donde se está contendiendo por la vida y el alma eterna de tantas personas? Hay una necesidad de enfermedad, de gente que está muriéndose en un quirófano. ¿Qué vamos a orar? ¿Cómo vamos a acercar a esas familias? No, ánimo, hermana. Dios está con usted. Ánimo. Adelante, vamos a orar. No, vamos a orar. Pero vamos a orar con presencia. Que la presencia de Dios esté ahí tan fuerte que sucedan cosas cuando nosotros estamos orando. Esos mensajes tan livianos, tan motivadores, tan animados, a veces no van a funcionar. Y yo me ponía a pensar, de verdad, ¿qué fue lo que entró en Saúl? Aquí dice que un espíritu, un demonio. Dice, el espíritu del Señor ya se había apartado. Ya no estaba el espíritu de Dios. Y el Señor le envió un espíritu atormentador. O sea, vino el diablo, se le salió Dios y se le metió el diablo. Aquí dice. Y es un espíritu atormentador. Por eso ahí empieza la conexión con David. Ahí viene lo que vamos a hablar más adelante. Tengo tantas cosas en la cabeza. Le pido al Espíritu Santo que me ayude a soltarlas, ¿verdad? Y esa es la primera verdad. Es la primera verdad que sucede cuando pues realmente no hay presencia de Dios. Porque Saúl vivió toda una situación y una decadencia. Luego se fue a un tema de anatema y, o sea, caótico por no tener presencia. Sin la presencia de Dios, se le metió el diablo. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo que dice la palabra. Y eso me ponía a meditar a mí, cuidado, no juguemos con el pecado, no es tiempo de jugar. Hay una ligereza, hay una desfachatez, porque conocemos la verdad, pero no la vivimos. Acomodamos este evangelio como nosotros queremos y buscamos nuestras propias revelaciones, pero esta palabra ya está revelada, ya está interpretada por el Espíritu Santo, no necesita ninguna interpretación extra ni ninguna revelación extra, porque el Espíritu Santo ya lo puso todo aquí. Ya está todo inspirado, todo revelado. Y ahora es diferente. Estamos en esos días donde, es que como yo hablo con tantas personas, yo me doy cuenta la lucha que hay por vivir estas verdades. Hay una resistencia. Es que no puedo, me dicen muchas mujeres, es que no creo poder. No sé, contigo sí sucedió, pero no creo que conmigo suceda. No sé. Es más, ni siquiera sé si quiero. Y eso en mi corazón se duele, porque aquí hay una sentencia cuando no le damos el lugar a la presencia de Dios, que para mí es uno de los principios de vida más grandes que a mí me enseñaron desde jovencita. O sea, la presencia de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios. Y cuando Saúl empieza a hacer lo que él bien le pareció, pues el Espíritu Santo ya no estaba ahí. Él ni cuenta se había dado. Es como con Sansón, ¿verdad? Otro escogido, un hombre apartado para el uso exclusivo. Y es verdad, entre más alto el Señor te vaya a levantar, entre más el Señor te vaya a usar, entre más presencia o unción tengas de la presencia de Dios, más duro va a ser el ataque, obviamente. Aquí dice que vino un demonio atormentador. Pero obviamente, entre más
alto, estemos en la comunión, en la intimidad, pues son soltados demonios de más alto rango. Pero como no es por nosotros, es por la presencia de Dios que está en nosotros, Él peleará nuestras batallas. Él peleará nuestras batallas y aquellos entendidos procuraremos no estar jugando, ni perdiendo el tiempo, ni siendo desleales con este evangelio y con el regalo que se nos dio de la salvación. Por eso dice el Señor, pues que cuidemos eso, que cuidemos, que sin la santidad no podemos ver al Señor, no lo vamos a ver manifiesto. Veremos las recompensas en la tierra, pero las eternas no lo sé, no lo sé. Y en eso aparece David, en Primera de Samuel, en el mismo capítulo, versículo 18. Dice, entonces un siervo le dijo a Saúl, como ya le había venido el diablo, ese demonio atormentador, ese es un espíritu de alto rango. Un espíritu atormentador te roba la paz, el sueño, la estabilidad. Habíamos estado estudiando en Efesios esa estabilidad emocional. ¿Tú has visto una persona que pierde la estabilidad emocional? ¿O te recuerdas cuando tú has estado totalmente desestabilizado emocionalmente? Eso es todo un tema, es toda una batalla. Pues así estaba este rey, así estaba y le dice, algunos de los siervos en el versículo 15 de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Pues hoy pensé muchas cosas con estos versículos porque yo decía, ok, entonces cuando ya de plano, ya estamos jugando, estamos totalmente dispersos de la verdad, de la integridad y la santidad, es el mismo Dios que va a enviar esos espíritus. Es el mismo Dios que va a permitir que vengan. Pues dice que cuando no perdonas, el Señor va a enviar a los verdugos. Te digo, qué increíble, ¿no? Porque aquí le dicen sus siervos a Saúl que ese espíritu viene de parte de Dios. Se lo envió Dios. No se lo envió el diablo. Ese espíritu se lo envió Dios. Dice el Señor, es que no quiere entender. O sea, ¿será que es necesario ya, como Dios tiene que intervenir de maneras tan serias? Busquemos a un buen músico para que toque el arpa. Cada vez que el espíritu atormentador te aflija, tocará música relajante. Y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Aquí estamos hablando del gran cantor David. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. O sea, aquí empezamos a ver a alguien, David se supone que tenía como 17 años en este momento y empiezan a describirlo. Aquí están las características del gran David, que siempre les he compartido que ha sido una de las inspiraciones más grandes, porque a mí David me enseñó a adorar. Entonces, dice, tiene mucho talento para tocar el arpa. Aquí aparece David y dice, y no solo eso, es un guerrero valiente. Claro, andaba matando osos y leones, pues era un hombre valiente. Un hombre de guerra y de buen juicio. Eso me lo ha enseñado en estos años mi esposo. O sea, un sano juicio. Eso es tan importante vivirlo. A veces pareciera como que estamos intoxicados. Hoy me decía Santiago, ese Santi. Decía, oye mamá, ¿y tú sí te ibas a divorciar de mi papá? Le dije, pues sí me fui, hijo, sí nos fuimos. Santi no se acuerda. Y me dice, pero a ver, ¿cómo era mi papá cuando tomaba? Me decía, ¿era como esos borrachos que golpean? Y yo le dije, no, él tomaba. Él tomaba y se sentaba en un sillón y tomaba, y luego se venía a la mesa y tomaba, pero él no era violento.
Dice Santiago, ¿cuánto han de sufrir las personas que tienen papás dijo, porque hasta mamás, ¿verdad? Dijo, imagínate que hubieran sido los dos. O sea, el otro entra en unas profundidades tan simples, Santiago, y me puso a pensar, como yo ya traía todo este asunto del sano juicio. Aquí dice que David era de buen juicio, con la cordura, estabilidad para hablar, para reaccionar. Así era David. Una persona que no tiene un buen juicio, hablando de las personas que están con sustancias, con sustancias, pues no están en su sano juicio, en todos sus sentidos, con esa cordura. Pues emocionalmente, a veces aunque tú no te intoxiques o yo con alguna bebida, con alguna pastilla, perdemos el juicio. Y David no era así. O sea, David no era una persona así. Tenía un don. Bueno, tenía varios. Tenía varios dones este hombre. El gran cantor David. Tenía tremendo potencial con la música. Era valiente, dice. Era un guerrero valiente. Un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido, o sea, aparte, ¿no? Y el Señor está con él. Esto era lo más hermoso de todas las características que yo leo aquí en este hombre, en David, que Dios estaba con él. Que Dios estaba. Con Saúl ya no estaba, pero con David sí estaba. En ese momento David estaba lleno de Dios. No había espacio para más. Y luego viene la historia, voy a parafrasear para seguir caminando. David mata a Goliat. Dios lo comienza a promover a David, o el mismo Dios. Saúl le ofrece a su hija mayor, terminó casándose con Mical. Eso está en 1 Samuel 18:25. Cuando ya Saúl entra en esa envidia, porque pues Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, entonces ya de esa admiración que sintió al principio a Saúl, porque lo quiso como su escudero, ¿verdad? Tú vas a estar aquí y tú vas a cantar y tú vas a ministrar, y el espíritu se iba. O sea, el espíritu se aplacaba cuando David ministraba, porque tenía unción. Él tenía una unción ahí en esos lugares donde llevaba sus ovejas, y obviamente era un lugar donde él puede estar con la presencia de Dios. Lleno de dones, David, lleno de dones para captar la atención de Dios. Talentoso, tenía un buen corazón, Y en 1 Samuel 18:25 dice, pues empieza desde el 18 a hablar que Saúl empieza a tener celos, otro espíritu en Saúl. Y entonces Saúl le dice, pues te voy a dar a una de mis hijas, la mayor. Y Saúl le pone una condición a David. Lo voy a leer la condición que le puso. Está en el versículo 25. Él le dijo, díganle a David que lo único que quiero por dote, o sea, para darle a su hija, son los prepucios de 100 filisteos. ¿Cómo? Y decía Saúl, yo me quiero vengar de mis enemigos. Eso es lo que realmente quiero. Espíritu de venganza. Estamos claros que cuando ya entra todo eso a la vida de alguien, la presencia se va, la nube se va, la columna se va, el Espíritu de Dios se va. Y yo hablo con personas que hoy leyendo esto decía, es que realmente es difícil compartir una verdad así, pero lo tenemos que hacer para que la gente no piense que porque le va bien, que porque están creciendo en los negocios, que porque ya compraron otra casa, que porque ya están mejor y mejor,
ahí está el Espíritu de Dios. Aquí estamos hablando de un rey, un reino de 38, 40 años. No estaba la presencia con este hombre. Qué triste, porque todos sabemos el fin de Saúl, que no voy a hablar de eso porque ya lo sabemos. Una persona escogida con un propósito, pero que vivió para sí y para agradar a los hombres, a lo que se ve, a lo que se ve. Entonces Saúl dice, pues de esta no va a salir David. Acá atrás dice, o sea, él pensó enviar a David a los filisteos para que ellos lo mataran, en lugar de que lo hiciera Saúl. Porque dice en el versículo del 17 en adelante, mejor lo mando por esos 100 prepucios de los filisteos, de mis enemigos, me vengo y no lo tengo que matar yo, lo van a matar ellos. Pero fíjense lo que sucedió. En el verso 27 dijo David, va, es que cuando Dios está contigo, usted vaya. Yo le he dicho a mi papá muchas veces, papá, es que me da miedo. Le pienso para ir. Y mi papá me ha contestado sabiamente, es que no eres tú, es lo que va contigo. No eres tú, es el Señor. Y David tenía la presencia de Dios. O sea, el Señor estaba con David. El Señor estaba con David. Ya lo leímos. Y entonces dice en el verso 27, él y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos. Así que David cumplió con el requisito del rey, entregándole los prepucios de ellos en una canastita, se los llevó. Entonces Saúl le entregó a su hija Mical por esposa. Tremendo, ¿verdad? Tremendo porque la gente valiente, como el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de autoridad y de dominio propio, alguien con presencia de Dios se mete donde sea. Y se le dijeron que 100, llevó 200. Se necesita ser valiente, porque una persona valiente como era David, siempre llevaba la milla extra. Aquí lo estamos viendo. David le pidieron algo y era para su destrucción, pero como Dios estaba con él, como con José, que todo le salía bien porque Dios estaba con él, dice la palabra, y Dios estaba con él. Entonces, David estuvo en un punto donde empezó a crecer y a subir y a subir y a subir. Luego David de ahí se va a Adulam, a la cueva donde encuentra pura gente con problemas. Todas esas son las hazañas de David. Ahí le sacó la cobardía, les metió la valentía. Ahí los enseñó, ahí los entrenó. Ese mismo hombre del que yo estoy hablando es el nombre del Salmo 23. David escribió el Salmo 23. David es un maestro, ha sido un maestro para enseñar y para impartir. Yo les digo, pues a mí David me enseñó a adorar. O sea, si había alguien apasionado por su presencia, era David. Era David. Y cuando estaba la presencia de Dios con David, sucedían cosas maravillosas, cosas que nadie había visto, como ver a un rey haciendo lo que hacía. Ni la esposa entendía. Se enojaba y lo criticaba, la misma esposa. Pero cuando, insisto, alguien tiene la presencia encendida, pues no te importa. Lo que digan de ti no te va a importar. Porque todo lo que hacemos con ese fuego y ese corazón encendido es para Él. Pues fuimos creados, dice, para gloria de su nombre. Para eso, el Salmo 1 también es un tema de David. Árboles plantados junto a corrientes de agua. Ya lo hemos hablado aquí. David hablaba, Señor, tú me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El Salmo 27 es uno de mis salmos favoritos. O sea, yo solo quiero una cosa. David fue en este momento ese tipo de hombre, de ese hombre les estoy hablando, de un hombre que portaba la presencia.
opuesto a alguien como Saúl, que estaba sin la presencia. Son dos panoramas tan distintos. Caminar creyendo que traes presencia, porque ya no la traes. Saúl ni cuenta se había dado, que ya se había apartado el Espíritu Santo. Ya no estaba. Ya no estaba. Hay personas que hacen muchas cosas buenas o podemos hacer cosas para el reino, pero ahora lo entiendo más, que eso es por amor a su nombre, por lo que decimos de él, por lo que impartimos de él, porque como los dones son para siempre, pues cuando toque decir una palabra, a lo mejor vamos a andar a veces hasta todos desenfocados, pero Hugo decía eso, ¿por qué yo estando tan desenfocado de tu presencia, Señor? ¿Por qué todo seguía como si nada pasaba? El Señor le dijo, por amor a mi nombre, porque yo tampoco quería dejar en vergüenza mi nombre, por amor a mi nombre, pero ya no estaba en la presencia, ya se había ido, ya se había apartado el Espíritu. Y en este tiempo de David, no, la presencia de Dios fluía, estaba el respaldo de Dios, el Señor lo levantó y lo usó con gran poder. El Salmo 27, versículo 13, si lo voy a leer. Dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. La otra traducción dice, hubiera desmayado. Y David hablaba con una sencillez en su corazón. En el verso 4 le dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Todos los días, hoy, mañana, pasado. Hay otra escritura, bueno, esa no la voy a leer porque está muy larga, porque les quiero compartir otras escrituras. Y entre más meditemos en la palabra, más vamos a fortalecernos, más estabilidad vamos a tener en los días que estamos viviendo. Porque esto es verdad. Esto es verdad. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 14. Nos vamos a ir estableciendo de un lugar donde todas estas hazañas que les he contado del cantor David, de ese hombre con tantos dones, con hasta de buen parecer, dice, era guapo, el jovencito de 17 años, de estar haciendo todo lo que hizo para el Señor. De David salió ese principio de no tocar el manto de los ungidos. Acuérdense que aquella vez estuvo ahí David cerca, mira, le dijeron a David, ahí está Saúl, y fue y con su espada le quitó un poco de su túnica para que Saúl se diera cuenta que pudo haberlo matado y no lo hizo. Dentro de todo lo que se vive en la historia de David ese principio lo enseñó también. O sea, hay tanto que aprender de él. Hizo tantas cosas poderosas y gloriosas, pero de esa esfera, de ese punto de ser un tremendo guerrero valiente y con muchos dones, nos vamos a ir a otro polo. Cuando ya se empezaron a abrir puertas en la vida de David. Por eso hoy entiendo más que sí, los hijos de Dios, sí estamos expuestos a los demonios. Claro que los demonios pueden venir y entrar. Hoy lo entiendo con la palabra. Yo tenía como mis puntos de vista, pero hoy no quiero hablar de eso. Hoy quiero ir conectando porque yo pensaba que no, que un hijo de Dios no podía ser
poseído, no podía ser oprimido por ningún demonio, pues mientras esté la presencia, no, obviamente. Pero si estamos hablando de David o hasta de Saúl, ese espíritu de fornicación que vino con Sansón, que Sansón no era un nazareo, no era un escogido, un apartado para el uso exclusivo de la gloria y el reino de Dios. Y fornicó, espíritu de fornicación. Está en la concupiscencia, obviamente, pero se abrieron puertas. Entonces, es claro que sí, puede venir algún demonio a metérsele a la vida de uno. Si como con Saúl, el Espíritu de Dios se va, pues se va a meter el otro. Y yo decía, qué fácil respuesta me diste, Espíritu Santo. Y ya me salgo de la teología y de la demoniología y la angeología. La palabra, por eso amo esta bendita palabra, porque la palabra ya está revelada, ya está interpretada por sí sola, por el Espíritu Santo. Entonces, entramos a otra parte de la vida de David, donde en 2 de Samuel, ayer hablaba yo con una hija espiritual y yo le decía que sí, ciertamente cuando venimos a Cristo, nos arrepentimos, pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor nos perdona y se cancelan los derechos y la legalidad que las tinieblas tenían de nuestra vida, porque el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz. Pero hay cosas que damos por sentadas. 1, 2, 3 por todos mis pecados. O sea, tú ya sabes, Señor, aquí están todos. No. Puerta a puerta que nosotros fuimos abriendo en nuestra vida, tenemos que ir cerrando accesos. Tenemos que ir quitando esa legalidad que nosotros le dimos en el pasado a las tinieblas. Hablábamos del pecado de la fornicación, relaciones sexuales antes de casarte. Te casas y dices, bueno, ya estamos en bendición, ya estamos en orden. Hablábamos mi hija espiritual y yo. Yo le decía, sí, pero hay que ir a pedirle perdón al Señor. Aunque ya te casaste y el pacto del matrimonio ya es la santidad, que no se nos olvide que el pecado que destruye con todo lo que se le pone enfrente es el pecado sexual. Eso lo voy a ver al final. Pues aquí ya David ya estaba en otra sintonía, ¿no? Ya David ya había sido promovido, ya David ya tenía demasiado, ya Dios lo había respaldado y respaldado. Y entonces, de estar en un punto lleno de presencia, adorando en la casa de oración, en el tabernáculo, con no sé cuántos, mi marido sí tiene las cifras correctas, adoradores, cantores, tañedores, de estar ahí, se fue al otro extremo. Dice aquí, ya lo encontré, es el versículo 14. Dice, entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab. Bueno, y la historia, pues no se las voy a contar todas, pero aquí está hablando de David y Betsabé, ¿verdad? De esa situación que pasó con la esposa de este guerrero. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. Urías, el esposo de Betsabé. Betsabé estaba casada, David la vio, le pareció hermosa, David andaba haciendo otras cosas, andaba descuidado, algo andaba haciendo fuera del orden y fue atraído y seducido pues por la lascivia, le llamó la atención a esa mujer y se acostó con ella y la embarazó. Entonces, ya metido en el problema, David empezó a maquinar, empezó a abrir puertas, empezó a dejar que en su mente ya no fuera toda la presencia de Dios fluyendo sobre su vida. Empezó a venir otra influencia, empezó a venir algo diferente. Y dice aquí que, pues ya con ese tremendo problema,
Antes de esto lo trae para que esté con su esposa, porque la mujer ya estaba embarazada, y él dijo, no, yo estoy al servicio de mi rey, ahorita, tranquilo, yo te honro a ti. O sea, él hablando de honra, ¿verdad? Urías. Y dijo David, no, pues, ya no me dejaste de otra. Y dice, se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones. Pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta, luego retrocedan para que lo maten. Aquí entró otro diablo, otro demonio, otro espíritu en la vida de David. Aquí ya no estaba el Espíritu Santo ministrando adoración día y noche. Aquí ya no subía el incienso. Aquí él ya no estaba danzando en las calles. Es tan real lo que le sucedió a David que me ha sucedido a mí o a ti. De estar en un momento llenos de la presencia de Dios. Algo sucede. Algo sucede. El carácter y la madurez. Yo he llegado a pensar que David no estaba listo para tal promoción. Que Dios le había dado tanto que él se perdió. Se chifló, decimos acá, ¿no? Porque tan pequeño, tan joven, Dios empezó a darle, a darle. Y hubo un momento donde él descuidó su comunión. La presencia ya no era su prioridad, sino con los ojos naturales fue cautivado por algo diferente y él abrió aquí. O sea, aquí ese día definitivamente David se levantó en la carne. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos levantado en la carne? Cantidad de veces. Por eso también hemos aprendido que el enemigo más grande que tenemos somos nosotros. Ciertamente nuestra lucha no es contra carne ni sangre y no tenemos que estar tirando golpes, pero nosotros tenemos un enemigo muy poderoso que vive con nosotros y es la carne. Es esta naturaleza carnal. Es esa lucha del viejo hombre y todo lo que se levanta en contra de la vida espiritual. Y David siendo de buen corazón, de buen juicio, ¿en qué momento se perdió, verdad? Y seguimos leyendo y seguimos leyendo. Ese día, cuando David vio a Betsabé, ese día abrió una puerta de codicia, de avaricia, de lascivia. Y seguramente él, antes de salir a ese balcón o donde la vio, él no conectó comunión con el Padre. Ese día se levantó muy carnal. Y el día que mandó matar a Urias, pues la carne seguía todavía fortaleciéndose. La carne estaba... Por eso no podemos tener nosotros piedad ni misericordia con la carne. La carne lo único que nos va a dar es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y la carne no representa más que nuestras áreas pecaminosas. Entonces, procurando, dice el Señor, empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Esto no es como de asombrarte. ¡Ay, no! ¿Cómo puede ser? Es estar atentos, alertas, alertas cada día, la santidad, la integridad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo hemos de ver sus maravillas y sus proezas si no vivimos una vida íntegra? Dice el Señor, han hecho como bien les ha parecido, totalmente desenfrenados, totalmente dándole rienda suelta a la carne. Ay, no, yo no tengo tiempo para orar. Que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. No, ya no hubo tiempo de leer la palabra hoy. No puedo, no tengo tiempo. Solo una cosa. Sí, nosotros tenemos un mensaje de restauración. Nosotros predicamos la restauración. Y eso es algo que Dios nos ha dado por nuestro ejemplo de vida. Pero también hoy pensaba yo, o sea,
sí, Dios nos ha restaurado poderosamente. Pero, ¿qué hubiera sido si, si quizá no nos hubiera el Señor permitido predicar la restauración, más bien la prevención, ¿no? Porque al hablar de restauración estás hablando de mucho dolor. Y sí creo que aunque todo es soberano en el plan de Dios, la voluntad de Dios es perfecta, Dios siempre está en control, pero nuestra carne también hizo y deshizo como quiso. Y no era la voluntad de Dios tampoco que nos golpeáramos tanto, que padeciésemos tanto. Aquí dice que la aflicción debe ser por su causa. O sea, por cuanto por mi causa los vituperen, los rechacen, por mi causa, pero la verdad, mucho del dolor que hemos vivido ha sido por desobedientes y por carnales, por arrogantes, por querernos pasar de listos con Dios, por agarrar la gracia para vivir como nos pega la gana. Y, y yo creo que Dios me ama tanto que Él me habla así, para que no se me olvide de dónde a mí el Señor me sacó. Que no se me olvide y que ahora que buscamos esa santidad, esa integridad, no, ni se nos ocurra mirar atrás. Ni se nos ocurra empezar a negociar las verdades absolutas. Si el Señor dijo que es malo, es malo. Si el Señor dice que no lo hagamos, no lo hagamos. No podemos negociar esto. Esto es absoluto y así es. Y la consecuencia y la reprensión ha sido a causa de nuestra desobediencia. ¿Qué padre quiere estar dándole palo al hijo todo el tiempo? Dice, Señor, ustedes son malos. Y yo no les voy a dar nada malo si ustedes siendo malos, a sus hijos les dan lo mejor que pueden en nuestras posibilidades. ¿Cuántos sacrificios ahora lo vemos, verdad? Hace un padre. Tremendo. Sino que hasta que ya tienes tus hijos, entonces entiendes lo que tus papás hicieron toda la vida por ti. Dice, con ti menos yo. O sea, el Señor nos quiere bendecir. Ya nos bendijo, dice Efesios. Él ya nos bendijo. Entonces, la vida de David va tomando un rumbo donde ya la presencia no era su prioridad. Ya no era ese hombre de solo una cosa. Algo pasó ahí. Él empezó a abrir puertas. Se descuidó. Satanás es un estratega y él usa el pecado sexual, la sexualidad, para todo. Y basta que tú prendas el televisor, tu iPad, que vayas a tu teléfono inteligente y todo está conectado con sexo. Están vendiendo una batería de auto, una mujer semidesnuda. Están vendiendo, están promocionando un lugar turístico, mujeres sexuales, sumamente provocativas. Todo se conecta. Es una estrategia sumamente, por eso la palabra habla en Corintios de la santidad en la sexualidad. Pero como todo se negocia, dice la palabra, si a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, pues usted haga lo que quiera. O sea, este mundo es así. Si usted lo necesita, agárrelo. Si tú crees que tú estás bien así, hágalo. Si usted piensa que la sexualidad es así, hágalo. Y bueno, Sodoma y Gomorra, o sea, fueron destruidos por eso, que era tanta la inmoralidad sexual. Ya era un descaro, una desfachatez. Y leyendo, me doy cuenta que los pecados sexuales son los más destructores. Los pecados sexuales son y mi papá nos lo ha enseñado también, solo que ahora me tocó leer a mí un poquito más, porque mi papá nos lo dijo así, toda la destrucción del hombre tiene que ver con el sexo. Y es verdad. Hoy lo estamos viendo porque aquí ya había dos espíritus que estaban en la vida de David. Ya estaba
es espíritu de adulterio y el espíritu de homicidio. Esto que David tenía se empezó a hacer un hábito de su carne. Entonces, pues, la concupiscencia sacó la presencia de Dios y todo espíritu como estos, por decirlo así, bueno, acá con Saúl dice que se va el espíritu, pero matamos la vida de Dios, acabamos con la presencia de Dios, abriendo puertas y puertas en nuestra vida. Sodoma y Gomorra es uno de los ejemplos más claros como un pecado así puede acabar con todo. Imagínate, nosotros venimos de ser rescatados del pozo, sanados, desenchamucados, se nos salieron varios bichos. Yo lo llamo así, varios espíritus. A esos es a quien Dios nos está hablando ahora. Pero llenos todavía de tibieza, de liviandad, ese pecado. Vamos en la administración número 50 y seguimos jugando con ese mismo pecado. Eso es lo que sucede cuando ya no hay presencia de Dios. Cuando reaccionamos tan fácil en las mismas actitudes, los mismos pecados, necesitamos meditar si es que acaso ya no sucedió lo que le pasó a Saúl y todo lo que le venía a David. La vida en la carne ofrece aparentemente todo lo que el cuerpo quiere. Que la vida es una y hay que disfrutarla. No, esta vida no es nada. La vida eterna es para siempre. Ahí o vamos a disfrutar por siempre o van a sufrir por siempre en la eternidad sin Jesús. Esa vida es en la cual deberíamos estar más enfocados mientras vivimos el día, porque Dios nos ha hablado en ese amor un día a la vez, un día a la vez. No se afanen por mañana, no se preocupen hoy. Y el psicólogo y el médico te dice, tu cuerpo solamente está capacitado para soportar un nivel de estrés magno 24 horas. Si tú tratas de manejar niveles altos de estrés, tu cuerpo no va a soportar más de 24 horas. Por eso el Señor dijo, un día a la vez. Un día a la vez. Sí se puede vivir en integridad. Sí se puede vivir en santidad. Cuando infringimos todas estas leyes, entonces nos hacemos hasta víctimas, ¿no? Y nos preguntamos por qué no prosperamos, por qué no avanzamos. ¿Será que ya el espíritu está totalmente ajeno a nosotros? Y hemos empezado a construir todo en este mundo, en la carne. Andamos militando sin presencia de Dios. Yo estuve pensando esto. David, Saúl, empezaron en un debacle. Voy a leer 1 Samuel 15:17, ya casi termino. Sí, desde el 17. Samuel le dijo, el profeta le dijo, aunque te tengas en poca estima, dice, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey. Te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Qué fácil pareciera que a pesar de que el Señor nos ha dado su espíritu,
Porque aquí le están diciendo, el profeta le está diciendo a Saúl, tú eres un ungido. O sea, a ti te dio el Señor una unción como rey y te dio una asignación, pero no obedeciste. Hiciste lo malo a los ojos del Señor. Y luego le dice Saúl, pero yo sí obedecí, Señor. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor, tu Dios, en Gilgal. Y el profeta le dijo, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. La sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. No, pues, la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Este versículo no lo había subrayado, solamente lo leí. Las rebeliones, o sea, los rebeldes, dice aquí, son tan pecadores como las brujas, como los hechiceros. Aquí dice, la terquedad es tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto ha rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ya el Señor no se agradaba. Y qué pesar que llegue un día que el Señor nos rechace con la asignación que Él nos dio. No dice que se la quita, que lo rechaza, que ya no está con Él, ni con todo lo que está haciendo. Por eso vemos que en Saúl, también ahora ya en David, ¿qué fue lo que cambió en ellos? Que no crecieron en el carácter. Es algo que nosotros estamos buscando como familia, como matrimonio, como siervos, como ministros. Alguien nos dijo un día, es que ustedes ya no son improvisados. Ustedes ya podrían tener una iglesia magna, grande. Permítanos ayudarles a diseñar un proyecto de mercado, de mercadotecnia, para que vuelvan a tener lo que tenían antes. Es que ya lo tuvimos, pero como no teníamos carácter, y el Señor ahora nos está formando en el carácter, es lo que más anhelamos, poder ser aceptos, nunca ser rechazados en la asignación que Dios nos dio, porque aquí hay una persona sumamente importante como Saúl que recibió el rechazo de Dios. Y también son acciones de Dios que necesitamos empezar a ver. No todo es, oh, ya me equivoqué, perdóname, Señor, y ya me arrepiento yo otra vez. Y eso escuchaba yo de David, ¿verdad? Que David se arrepentía y el Señor lo perdonaba y entonces ya David seguía caminando, ¿no? Pero, hasta que me detuve y dije, ay, Señor, qué tremendo. O sea, como David subió tan alto, sin carácter, y cambió sus prioridades, fue que él abrió esas puertas a su vida y a esos espíritus. Ya no me va a dar tiempo de ver los demás, pero lo que es adulterio y homicidio ahí está bien claro. En un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. Alguien que amaba la presencia de Dios, alguien que adoraba con pasión, con entrega, abrió puertas en su vida a demonios, espíritus de adulterio, de homicidio. Y termino con esto. Al final, en 2 de Samuel, versículo 12, está diciendo aquí, hay una sentencia para David. Hay una sentencia, en ese momento Natán era el profeta de él. Lo que David quería saber iba con Natán. Y este profeta se lo decía. Y dice, por lo tanto el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia.
David hizo de las suyas, se arrepentía, pedía perdón, ya no lo volvió a hacer, pero le llega el profeta y le dice esta historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre. La mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merecerá la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. ¿Qué tal? El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel. Mismas palabras. Y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más. Mucho más. Mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Se parece mucho a lo que le dijo a Saúl, ¿eh? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, todo fuera a pecar, mis amadas. Todo fuera a pecar y arrepentirnos. Hay consecuencias. Sí, hay un perdón, claro que hay perdón, pero vendrán consecuencias. Dice, de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Eso dice el Señor. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Todos conocemos la historia de sus hijos. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Todo lo que se gesta en las tinieblas va a salir a la luz. Todo lo que hagamos sin presencia de Dios, no es que nadie nos vio. Dios te está viendo. Dios me está viendo. Todo eso oculto va a salir. Y aquí nos vamos a quedar a más por la hora, ¿verdad? Y porque el teléfono está a punto de descargarse. Pero esta palabra yo la guardo en mi corazón, yo las comparto con ustedes. Siempre les digo esto y lo vuelvo a decir. A mí Dios me habla y cuando empiezo a conectar en mi corazón estas verdades, mi fe se fortalece, mi vida espiritual se fortalece para tener cuidado, para estar apercibidos, para estar alertas. Alertas que vienen días donde necesitamos presencia de Dios. Presencia de Dios en nuestra vida, porque su presencia es lo único y lo más importante. Solo una cosa nos es necesaria, su presencia. Buenas noches, que Dios les guarde y les bendiga, amadas. Buenas noches. Ay, 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 como que buenas noches. Cargo poquito el celular. Lo quité del stand. Ay, Señor. Bueno, pues creo que está muy claro el mensaje. Cada día el Señor nos da una palabra y esta palabra es de alerta, de alerta. Cuidar esa presencia del Señor, no abrir puertas, desnutrir un poquito la carne y cuidar nuestra comunión con el Señor, mis amadas. Tremendo mensaje que nos pone a pensar, pero es cuando viene de parte de Dios, Dios sabe que necesitamos cuidar esa presencia y que estemos conscientes, ¿verdad?, de nuestra fragilidad en la carne, que fácilmente podemos caer en eso. Hay un versículo que dice que no contristemos al Espíritu Santo. Entonces, sabemos muy bien qué le agrada a Dios y qué no, aún en nuestros pensamientos,
Así que bueno, nos quedamos con ese mensaje. Hay que, como que nos hace, ¿verdad? Para digerirlo, pero es palabra de Dios. Son ejemplos claros, ¿verdad? Si no queremos vivir consecuencias. Y como decía la otra Claudita, ya el Señor no nos va a dar lechita. Ya estamos tan listas, ya estamos tan ministradas para poder digerir el alimento sólido, que ya no podemos. Es que no entiendo, es que yo todavía soy una bebé espiritual, ya no, porque el Espíritu Santo ya sabe que necesitamos estar alertas, cuidarnos, ¿verdad? Pero qué precioso entender que la presencia de Dios podemos conservarla, no podemos exponernos, no podemos jugar con la presencia de Dios. De verdad que me imagino cuando ya la presencia de Dios no está en nosotros, viene el desánimo. Hoy le decía a Lupita o ayer que yo le pido mucho al Señor que no quiero andar en tibiezas, no descuidar mi relación con el Señor, que es un temor que tengo, que yo no quiero pues dejar de la comunión con el Señor y estar pues débil en la fe. Y el otro es no ser tropiezo para nadie. Son dos peticiones que tengo siempre delante del Señor, así que, ay, Eriquita, pues, bueno, estuvo un poquito pesada la cena, carnita, y mastíquela bien. El Señor dice que nosotros recibimos la palabra que necesitamos y que penetra. Así que, mis amadas, pues, tremendo mensaje. Gracias, Señor, por hablarnos así. Bueno, Cristi lo escuchó, no puede hablar porque ella me puso que solo iba a escuchar, pero